Como continuación del trabajo especial de la unidad curricular Proyecto Sociotecnológico 2, módulo 2, relativo al dossier microcintas, strict lines, componentes pasivos, activos, antenas y dispositivos de microondas en circuitos integrados, los ingenieros de información Arana Brígido, Gómez José, González Yoliana y Ruiz Edgar. Brígido Arana procede a dar una explicación de todo esto. Las microcintas strict lines, en cuanto a la presentación que forma parte del dossier informativo, en el mundo de la electrónica de alta frecuencia y microondas, las microcintas, así como las strict lines, son ampliamente utilizadas para el diseño y fabricación de circuitos integrados. Estas estructuras planares ofrecen una excelente capacidad para transmitir señales de alta frecuencia con mínima pérdida y distorsión. Ahora, la finalidad del presente dossier, más allá de cumplir con un objetivo evaluativo, es la de demostrar por parte de los ingenieros de información la asimilación de este importante tema en el desarrollo de las telecomunicaciones de hoy en día. En virtud de lo antes expuesto, los autores del presente dossier, para lograr su finalidad, pretenden acercarse lo más preciso y conciso posible a lo que son las microcintas strict line, sus componentes activos y sus componentes pasivos, las antenas y los dispositivos de microondas en circuitos integrados. Ahora, ¿qué son las microcintas? Bueno, estas consisten en una pista conductora estrecha que se encuentra entre dos planos de tierra o masa. Esta configuración permite que las señales se propaguen a lo largo de la pista conductora sin radiación excesiva o interferencia electromagnética externa. También estas son utilizadas para diseñar y desarrollar antenas y dispositivos de microondas como filtros y acopladores direccionales. En la imagen superior izquierda tenemos un ejemplo de esta. Ahora, ¿qué es una strict line? Son una estructura más compleja. En este caso, dos pistas conductoras están separadas por un dieléctrico y a su vez están rodeadas por capas adicionales de dieléctrico y tierra. Este diseño es más adecuado para aplicaciones de alta potencia y frecuencia más altas, ya que proporciona un mejor blindaje electromagnético y menor pérdida de señal. Ahora, como se pudieron haber dado cuenta y así se puede observar en la imagen derecha, es que lo que diferencia la microcinta de la strict line es que la microcinta está en la superficie de esa superficie planal, valga la redundancia, mientras que la strict line está en el medio de esas dos superficies planares. Ahora, ¿qué son los elementos pasivos? Bueno, estos no producen amplificación, por lo que sirven para controlar la electricidad. Citando algunos ejemplos y desarrollándolos al mismo tiempo, tenemos la resistencia fija o resistores, que estos se oponen al paso de la corriente eléctrica. Su unidad es el ohmio y tienen una resistencia muy baja estos conductores, mientras que los materiales aislantes como el vidrio y la cerámica ofrecen una resistencia muy alta. Es por eso que en su mayoría las resistencias y resistores están hechos de carbón. Abajo podemos ver un ejemplo de una resistencia y la simbología con que se representa. Ahora, otro ejemplo de los elementos pasivos tenemos los condensadores o capacitores, que son los encargados de almacenar energía eléctrica en forma de voltaje. Podemos ver entre estos condensadores o capacitores unos que son cerámicos, que en su mayoría pues están hechos de cerámica con una placa dieléctrica de óxido de titanio, un filamento de plata y dos terminales de conexión. Ahora, los electrolíticos constan de dos placas metálicas separadas por un aislante dieléctrico. Su unidad de medida es el faradio o farad. Abajo podemos ver ejemplo de esto. A la izquierda los cerámicos, a la derecha el electrolítico y abajo la simbología con que se representa. En cuanto a las bobinas, otro elemento pasivo, también llamadas inductancias o inductores, están construidas principalmente a base de alambre de vanado que tiene como función almacenar energía eléctrica en forma de corriente o campos magnéticos.
A esta habilidad se le denomina, como ya se dijo, inductancia. Se representa con la L y su unidad de medida es el Henry o Henrio. Abajo podemos ver un ejemplo de una bobina y la simbología. Otros elementos pasivos son los filtros, que eliminan o reducen las señales no deseadas en un circuito, los divisores de voltaje, que dividen la tensión eléctrica entre dos o más componentes de un circuito, los divisores de corriente, que dividen la corriente eléctrica entre dos o más componentes en un circuito, los conectores, que conectan los diferentes componentes del circuito entre sí y con otros dispositivos externos como antenas o sensores, los memristores, que son resistencia con memoria que relacionan la carga eléctrica con el flujo magnético. Ahora, ¿qué son los elementos activos? Bueno, estos elementos activos pueden controlar el flujo de electricidad, se encargan de realizar operaciones electrónicas, por lo que son los principales componentes de los circuitos electrónicos. Tenemos dos tipos de componentes activos, que son los digitales y los analógicos. Los componentes digitales son aquellos que utilizan una señal digital, que es una señal que está o bien sea encendida o bien sea apagada. Por otro lado, los analógicos utilizan una señal analógica, pero pueden tener cualquier valor entre dos extremos. Algunos de estos elementos activos tenemos los transistores, que permiten amplificar o conmutar señales eléctricas. En una microcinta los transistores se utilizan para amplificar las señales de entrada y salida. Abajo tenemos un ejemplo de transistor y a la izquierda y a la derecha tenemos dos tipos de simbología de transistor, como es el transistor NPN y el transistor PNP. Ahora, los diodos permiten el paso de corriente eléctrica en una sola dirección. En una microcinta, los diodos se utilizan para rectificar la señal de entrada y convertirla en una señal de corriente continua. Abajo tenemos ejemplos de esto y la diferente simbología que se utiliza para representarlo. Tenemos los circuitos integrados, que contienen componentes en un solo chip. En una microcinta, los circuitos integrados se utilizan para realizar funciones específicas como amplificación, filtrado y procesamiento de señales. Abajo se puede ver un circuito integrado. Y otro ejemplo de circuito integrado tenemos el que usan las computadoras, como es el procesador. Bueno, puede contener millones o miles de millones de transistores, condensadores, con puertas lógicas, etcétera. Ahora, pasamos a otro punto, que son las antenas. Este dispositivo normalmente es un conductor metálico diseñado con el objetivo de emitir y recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. Ahora, entre los parámetros de una antena se encuentran el diagrama de radiación, que es una representación gráfica de las características de radiación de una antena en función de la dirección, coordenadas en azimut y elevación. Lo más habitual es representar la densidad de la potencia radiada, aunque también se pueden encontrar diagramas de polarización o de fase. Sus parámetros más importantes son la dirección de apuntamiento, que es la máxima radiación, que es la de máxima radiación. Sus parámetros más importantes son la dirección de apuntamiento, que es la de máxima radiación, directividad y ganancia. Lóbulo principal, que es el margen angular en torno a la dirección de máxima radiación. Lóbulos secundarios son el resto de máximos relativos de valor inferior al principal. Ancho de haz, que es el margen angular de direcciones en la que el diagrama de radiación de un haz toma un valor de 3 decibelios por debajo del máximo. Tenemos la relación del lóbulo principal a secundario